podemos estar aquí reunidos en esta tarde, en este segundo culto de este domingo 17 de noviembre. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para iniciar. Ya el hermano Virgilio ha orado, pero vamos a iniciar con una oración. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite estar aquí reunidos, Padre, y Señor, pedirle que su Santo Espíritu sea, bendito Dios, el que hable a nuestras vidas, Señor, el que hable, Señor, en medio de nosotros, Padre, que podamos ser usados, Señor, Padre, que su mensaje llegue con claridad a nuestros corazones. Señor, nos ponemos en sus manos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues mi nombre es Fernando Bautista, soy servidor aquí de la iglesia, en el Ministerio de Enlace, y pues les invitamos, si alguien desea servir, pues en el Ministerio de Enlace hay oportunidad. Muy bien, pues la prédica del día de hoy, el mensaje del día de hoy es la duda. ¿Por qué dudamos? ¿Estamos dudando? ¿Alguna vez han luchado con la duda? Seguramente sí, ¿sí? Siendo honestos, todos hemos luchado con la duda, ¿sí? ¿Alguien tuvo dudas el día de hoy si venía o no a la iglesia? Yo espero que no, ¿no? Que todos tuvieran esa convicción de decir, pues aunque tenga algo que hacer, yo voy a la iglesia, ¿sí? Es día del Señor, a honrarle, a glorificarle, a congregarme con hermanos. Entonces, pues gracias a Dios que estamos aquí. Probablemente los que no estén dudaron si venían o no venían, ¿no? Y pues esperemos que no haya sido el caso, que el Señor les guarde. Pero sí, podemos tener dudas. Y pues varios dirán, en pleno siglo XXI, ya no es modernidad, ahora es posmodernidad, ¿no? Claro que dudamos de algunas cosas que en el pasado tal vez considerábamos como absolutas, ¿no? Algunos ideales que teníamos en el pasado, algunas cosas preestablecidas, utopías puede ser, ¿no? Esas tal vez verdades absolutas, ¿no? Alguien puede dudar, ¿no? Alguien puede pensar, pues aquello que yo consideraba como sólido, pues a lo mejor no es tan sólido, ¿no? O alguien más pudiera decir, hermano, ¿cómo vamos a tener dudas actualmente ya con la inteligencia artificial? Pues si tengo cualquier duda, uso el chat GPT y me dice, me aclara cualquier duda que tenga, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero dudas siempre pueden existir. Entonces, René Descartes, un matemático, filósofo y físico francés del siglo XVII, él comentó, dijo que la duda es el origen de la sabiduría, ¿sí? Como un hecho fundamental, que necesitamos dudar de las cosas para investigar, para buscar el conocimiento. Y el ser humano se ha hecho esta pregunta a lo largo de su vida, ¿sí? Preguntas a lo largo de su historia. Algunas preguntas, pues, trascendentes, profundas, y otras preguntas sencillas, cotidianas, hasta prosaicas, ¿no? Y sí, dudar es de humanos, es algo normal y está dentro de nosotros. Pero vamos a ver cuál es la duda que debemos tener, ¿no? El dudar, el cuestionar no es malo. Tener un nivel de duda sano puede ser correcto. Verificar lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué es dudar? Bueno, ya yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero la Real Academia lo define como un verbo que significa tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra. Faltarle a uno seguridad de tomar una decisión,
o la determinación acerca de un conocimiento, un juicio o una situación. Y una definición práctica de dudar es carecer de confianza, considerar algo improbable. La palabra dudar proviene del latín dubitare, que significa perplejidad o perplexidad, ¿no? Y eso es dudar. Entonces, todos hemos pasado por dudas. La duda pues nos puede ayudar a discernir, a solucionar problemas, a llegar a conclusiones, ¿sí? Sin embargo, hay dudas en el tiempo que pueden ser contraproducentes, ¿sí? Hay dudas que nos pueden llevar a paralizarnos, ¿sí? Entonces, o caer en el escepticismo, ¿sí? ¿Qué es el escepticismo? Pues es una corriente filosófica que se caracteriza por dudar de todo, pero de algo que es verídico, de algo que está comprobado, de un hecho ya consumado, ¿sí? Alguien que es escéptico duda de algo que ya está confirmado, ¿sí? Los escépticos se oponen a lo que se considera comúnmente como verdad y ponen en duda la posibilidad de conocerla, ¿sí? Cualquier actitud de duda, hermanos, sobre el conocimiento de algo, sean hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos. Muchos dicen, yo hasta no verlo, no creerlo, ¿no? Y ponen todo en duda, caen en el escepticismo. Y el escepticismo viene desde la antigua Grecia, en el siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, en la Academia de Platón. Desde entonces viene el escepticismo. Pero ¿qué pasa con los que son escépticos? La realidad es que dicen dudar, pero muchas veces no quieren conocer la verdad, sino tener razón. Ellos solamente quieren tener razón, no les interesa descubrir la verdad. Y puede haber un hecho ya comprobado y el escéptico decir, no, tengo mis dudas, ¿no? Soy escéptico respecto a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren tener razón, ¿no? A lo mejor alguna mamá de repente ahí con su hijo batalla, ¿no? Porque le dice algo con hechos comprobados y el niño, el joven, dice, pues creo que no, ¿no? No estoy convencido. Puede llegar a pasar. ¿De qué dudamos? Bueno, cuando se es joven surgen muchas dudas, ¿sí? Normalmente entre los 20 y 30 años es un periodo de crisis de dudas, ¿sí? Los jóvenes, algunos jóvenes dudan de todo y algunos no tan jóvenes, ¿no? ¿Qué carrera van a estudiar? De su futuro, de su identidad como individuos, si lo que sus padres les dicen es verdad, si lo que sus padres les enseñaron es verdad, si llegarán a casarse, si tendrán una familia, ponen en entredicho todo, ¿sí? Lo peor o lo malo es que esas dudas deberían ir desapareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, hay jóvenes que a los 25, 30 años dicen, todavía no sé qué voy a estudiar, ¿no? Y eso no puede ser. O a los 60 años decir, híjole, no sé si me voy a casar o tendré una familia. Hay dudas que pues son pasajeras, ¿no? Que no deberían de mantenerse todo el tiempo. Inclusive a las hermanas, a las mujeres, pues bromeamos, ¿no? Diciendo que siempre dudan qué ponerse, ¿no? Para ir a tal lado. ¿Quién hoy batalló, dudó de las hermanas, obviamente, saber qué se iba a poner para venir a la iglesia? ¿Qué ropa se iba a poner para combinarse con los zapatos, con la bolsa, ¿no? Siempre, sí, los hombres no tenemos ese problema, los hombres agarramos lo de hace 8 días y sin problema. Pero siempre hay dudas, ¿no? ¿A dónde ir de vacaciones? ¿Qué comer? Ahora que es puente, Buen Fin, ¿qué vamos a comprar? Bueno, si no hay dinero, pues aunque tengamos claro qué vamos a comprar y a dónde queremos ir, pues no importa que haya dudas, ¿no? Entonces,
Hay dudas sencillas, cotidianas, hay dudas más profundas, más trascendentales en nuestra vida, que en algún momento nos podemos hacer todas esas preguntas y dudar, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente el mundo es justo? ¿Por qué pasan algunas cosas, no? Dudamos a veces, ¿no?, de la justicia de Dios. ¿Por qué soñamos? ¿Existe el azar? ¿Existe la suerte? ¿Qué es el tiempo? Hace como 2 años hablamos acerca del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿No? A veces tenemos esa duda, ¿qué es el tiempo? ¿Qué hay en el fondo de los océanos? Hace un rato en la clase de Jonás decíamos, ¿qué hay debajo de la tierra? ¿No? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el cielo? Dudas más profundas, a veces hasta chuscas. ¿Por qué es totalmente imposible estornudar con los ojos abiertos? Un sentido saludable de duda también es una duda que nos puede proteger, ¿no? Pero hay dudas que no deberíamos tener, hermanos. La Ilustración, un movimiento que alcanzó su auge en el siglo XVIII, resumió ese paradigma ya moderno en ese tiempo. Ahora se le llama posmodernidad, ¿sí? Durante la Edad Media, las personas, el valor que ellos daban como persona era que dependían de Dios, que existían porque son creación, ¿no? Porque son criatura. Pero Descartes, René Descartes, dijo una frase que todos hemos escuchado: pienso, luego existo, ¿no? En 1637. ¿Qué significó eso? Pues que lo que nos hace ser alguien es la capacidad de pensar, ¿sí? Y los filósofos posteriores, la corriente filosófica posterior y hasta nuestros días, no escaparon de esta influencia. Y con el tiempo, la razón se fue convirtiendo en el fundamento para medir todas las cosas. Como decíamos hace un rato, los escépticos solamente quieren tener razón, ¿sí?, aunque se les demuestre la verdad. Entonces, aunque Descartes nunca desechó la idea de Dios, por el contrario, él afirmó que la certeza y la verdad de toda ciencia dependen del conocimiento del verdadero Dios. Sin embargo, ya este pensamiento, esta corriente filosófica, pues se empezó a expandir. Ya estaba en otro lugar, en la razón y no en la fe, en la mente y no en el espíritu, en el individuo y no en Dios. Y es lo que sucede al día de hoy, ¿sí? Está el escepticismo, ¿sí?, la duda. Si no lo razono, no lo creo, ¿no? En la mente y no en el espíritu, en el individuo y no en Dios. Entonces, hermanos, en cuanto a nuestra fe, ¿dudamos de nuestra fe? ¿Dudamos de Dios? ¿Dudamos de nuestra salvación? ¿Hemos llegado a dudar de la credibilidad de la Escritura, de la palabra, de la existencia de Dios? Hay 2 tipos de personas que dudan. Los primeros están caminando lejos de Dios y creen que están encontrando la libertad. Y los segundos sienten que están caminando lejos de su fe y están profundamente perturbados por esto, ¿sí? Y este mensaje es justamente para los que ya hemos creído en Cristo, que podemos pasar por esta crisis de duda, ¿sí? Y aquellos que están caminando lejos de la fe y profundamente perturbados por eso. ¿Por qué? Porque están dudando de su fe. Entonces, vamos a abordar 3 puntos en cuanto a la duda, hermanos. 3 aspectos a considerar respecto a la duda. Primero, la duda puede estar presente y afectar en la vida de muchos creyentes. Y ahí dejé unos puntos suspensivos para el final, ¿no?, para aclararlo, porque si no podemos tener una
equivocación respecto a que la duda debe estar siempre presente, ¿no? El otro punto que vamos a abordar, la duda puede llevarnos a perdernos de mayores bendiciones de Dios. Ya somos bendecidos, ¿sí? El hecho de estar aquí, de haber recibido a Cristo, de tener certeza de que tenemos vida eterna, ya somos bendecidos. Pero tener dudas, vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos que esa duda lo llevó a perderse de mayores bendiciones, ¿sí? Una lucha que tuvieron. ¿Y qué hacer con los que dudan, con los que dudamos, si llegamos a dudar en algún momento? ¿Qué hacer? ¿A qué nos manda la palabra? ¿Sí? Entonces, vamos a abordar estos 3 temas respecto a la duda. Primer tema. La duda puede estar presente en la vida de muchos creyentes. El humanismo clásico dice que la duda, aunque incómoda, es absolutamente esencial para la vida. Es lo que dice el humanismo, ¿sí? Nuevamente, René Descartes, que solamente yo lo asociaba a los planos cartesianos, pero que dejó bastante influencia filosófica, dijo: si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas, hasta donde sea posible. Esto es similar a lo que dijo el fundador del budismo: duda de todo, encuentra tu propia luz. Si seguimos esos consejos, tendríamos que dudar primero de lo que están diciendo, ¿no? Algo que parece contradictorio. Entonces, en vez de seguir consejo de estas personas, estos escépticos y falsos maestros, veamos lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia al respecto de la duda? Y sí, la duda es una experiencia que comparten todas las personas. La realidad es que nadie tiene una fe perfecta, ¿sí? Y esto nos incluye a cada uno de nosotros. La duda convive con la fe y es parte, pues, de la vida cristiana, hermanos. Entonces, pero esta duda es a menudo una indicación de una fe más profunda. Ese debe ser el resultado de la duda, una fe más profunda, ¿sí? Muchos tal vez aquí de los que desde chicos pues fueron instruidos en la palabra, pues recibieron la fe a través de sus padres, confiaron implícitamente en lo que les enseñaron. Sin embargo, esta fe pues es puesta a prueba a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? A lo largo de las situaciones difíciles, las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento. Entonces, es por eso que esta crisis de duda normalmente se puede presentar entre los 20 y 30 años, dependiendo de cuándo pues fueron instruidos y recibieron a Cristo en sus corazones. Entonces, todos necesitamos considerar que las verdades que defendimos podrían estar equivocadas, pero ¿con qué propósito? Con el fin de abrazar nuestra fe más profundamente. Ese es el propósito, abrazar nuestra fe más profundamente. No que la duda nos lleve a apartarnos, a que nuestra fe flaquee. Es a que nuestra fe se afiance, hermanos. Que resulte una fe más fuerte. Entonces, incluso todos los que tienen fe en Dios a veces luchan con la duda, tal como en Marcos 9:24, el padre de este joven endemoniado, que podemos leer aquí en la pantalla, dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, para algunas personas la duda es un gran obstáculo. Otros la ven como un trampolín para fortalecer su fe, ¿sí? Un trampolín hacia la vida. Y otros como un obstáculo que hay que superar. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la causa de la duda? ¿Qué pudiéramos decir de dónde proviene la duda? Pues todos vamos a decir del enemigo, ¿no?
Y vamos a ver ejemplos de personas que lucharon contra ella. La primera expresión de la Biblia, de la duda, pues sí la encontramos en Génesis 3, un pasaje que utilizamos pues muy a menudo cuando Satanás tentó a Eva, ¿sí? Dios había dado una orden muy clara sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, y había especificado las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Satanás sembró la duda en la mente de Eva cuando le preguntó, ¿dijo realmente Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? Quería que Eva no tuviera claro, no tuviera confianza en el mandato de Dios, ¿sí? Cuando ella afirmó el mandamiento de Dios, incluyendo las consecuencias, ¿qué respondió Satanás? Satanás respondió con una negativa, que es una declaración más fuerte de duda, ¿no? ¿Qué le dijo? Ciertamente no morirás, ¿no? Entonces, sí, la duda es una herramienta del enemigo para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y que consideremos que no va a haber ningún problema, ¿no? Consideremos poco probable el juicio, ¿sí? Que podemos desobedecer la palabra de Dios y que no habrá consecuencias. Esa es la labor del enemigo y fue lo que hizo con Eva. Y hay muchos personajes bíblicos que lucharon con la duda. Adán, Eva, Abraham, Sara, Moisés, David, el rey David, Elías, Juan el Bautista, ¿no? Todos pasaron por esta lucha con la duda. Pero vamos a ver que la duda los llevó a fortalecer su fe, ¿sí? Hasta la familia de nuestro Señor Jesucristo no creyó, tuvo duda de que fuese el Mesías, ¿no? ¿Sí? Después de que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, seguramente los discípulos se fueron con dudas. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Recuerdan en Lucas el camino de Emaús? ¿No? Los dos discípulos no vieron al Señor Jesús que iba caminando con ellos. Iban con muchas dudas de lo que había pasado. Inclusive le dijeron al Señor, ¿que tú no sabes lo que acaba de acontecer en Jerusalén? ¿No? Todos los discípulos huyeron con dudas, no solamente Tomás, que vamos a mencionar al final, ¿no? Entonces, vamos a Lucas 1, del 1 al 17, del 1 al 20, por favor, y quien pueda ponerse en pie por reverencia a la palabra del Señor, vamos a ver qué pasó con Zacarías. Lucas, capítulo 1, del versículo 11 al 20. Yo lo voy a leer, me van siguiendo con su vista. Quien pueda ponerse en pie, vamos a leerlo, hermanos. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó aquí? Pueden tomar asiento, hermanos, pueden. Pues para Zacarías, lógicamente, él supuso que él y su esposa, como eran demasiado viejos para tener hijos, pues era algo improbable, ¿no? ¿Sí? Y en respuesta a esa duda, pues el ángel le dijo que se quedaría mudo hasta el día en que se cumpliera la promesa de Dios, ¿sí? Zacarías, puede ser lógica su posición, ¿sí? Dudó del poder de Dios para vencer los obstáculos naturales. ¿Y qué pasa? Muchas personas hoy día comparten esta misma duda. No creen que Dios pueda hacer lo imposible. Tienen dudas de que el Señor Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, pueda hacer cosas sobrenaturales, ¿sí? Que pueda vencer los obstáculos naturales. Cada vez que permitimos, nuevamente, que la razón humana opaque la fe en Dios, el resultado es la duda pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos lleva a una incredulidad, a no creerle a Dios, ¿sí? Entonces, cada que permitimos que la razón humana opaque nuestra fe, hermanos, da lugar a la duda pecaminosa. Por muy lógicas que parezcan nuestras razones, como en el caso de Zacarías. Pero ¿qué dice 1 Corintios 1:20? Que Dios ha hecho insensata la sabiduría del mundo. Entonces, y sus planes aparentemente insensatos son mucho más sabios que los del hombre, ¿sí? Entonces, la fe es confiar en Dios, hermanos, incluso cuando su plan va en contra de la razón o de la experiencia humana. Esa es la fe, ¿sí? Confiar en Dios a pesar de mi razonamiento y de mi experiencia humana. En la cárcel, Juan el Bautista, atormentado por la contradicción entre su expectativa, estaba encarcelado, y la realidad, Juan el Bautista, el mismo que acabamos de leer de aquí, el hijo de Zacarías, formuló una pregunta crucial, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta que hizo Juan el Bautista? En Lucas 7:20. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Eres tú el Mesías el que hemos esperado? Debemos seguir buscando a otro. Esta duda del más grande de los profetas, así lo menciona nuestro Señor, Juan el Bautista, pareciera que tiene algo de incomprensible, ¿no? ¿Sí? Preguntarle si él era el Mesías. Y bueno, vemos ahí a lo largo de la historia, pues muchos no le reconocieron como Mesías, a los suyos vino y no le reconocieron, no le aceptaron. Entonces, esta pregunta es un reflejo de las crisis de todos los seguidores de Cristo, cuando entran en esa crisis de duda, en desconfiar si el Señor es el Mesías, si el Señor es Dios, si Jesús es Dios. El Nuevo Testamento responde de manera definitiva a esta pregunta. El apóstol Pablo afirma sin temor, allí en Colosenses 2:9, que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y Hebreos, de igual forma, menciona en Hebreos 1:3 que toda la historia del diálogo entre Dios y la humanidad llegó a un punto crucial con la encarnación de Cristo. Entonces, hay dudas que no debemos tener y ahorita vamos a ir a ese punto. Nuestro mismo Señor Jesucristo,
hizo una afirmación revolucionaria en Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es una persona, hermanos, y esa persona es un camino que lleva a la vida. Aun cuando pueda haber dudas en la vida del creyente, hay dudas que no debemos tener, ¿sí? ¿Cuál es la duda? El tipo de duda que debemos tener. Vamos a Hechos 17, del 10 y 11, hermanos, porque es cierto, dudar de lo que nos dicen otros, de sus perspectivas, pues puede no ser incorrecto, tenemos el derecho de dudar, pero vamos a ver qué hicieron los cristianos de Berea aquí en el libro de los Hechos. Hechos 17, 10 y 11. Para quien no trae Biblia, lo voy a poner aquí en la pantalla, lo vamos a leer. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí hay dos hechos importantes. Primeramente, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, ¿sí? Y que después escudriñaron las Escrituras para comprobar lo que el mismo apóstol Pablo, imagínense, ¿no? Quien escribió 13 libros del Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento, estos cristianos de Berea, ¿qué fue lo que hicieron? Recibieron la palabra, pero escudriñaron la Escritura para ver si lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo coincidía con la Escritura, ¿sí? Y no lo hicieron solamente ese día, decía ahí, y escudriñando cada día las Escrituras, ¿sí? Para comprobar si estas cosas eran así. Entonces, escudriñaron para averiguar. Lo hicieron de manera diligente, de manera extendida, dice que cada día. Pero hay algo aquí, pues, de llamar la atención. Ellos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, hermanos. Cuando Pablo les predicó, tenían corazones abiertos, pero también mentes despejadas. Sin embargo, muchas personas el día de hoy tienen mentes despejadas solamente buscando ver en qué se equivocan, ¿no? Algún predicador, pero corazones cerrados. La palabra no entra en sus corazones y nunca reciben la palabra con toda solicitud como los de Berea. Estas dos cosas fueron lo que los de Berea, dice ahí, que los llevó a ser más nobles que los que estaban en Tesalónica, ahí dice al principio, ¿no? Y como consecuencia, también dice después, que muchos de ellos creyeron. Entonces, ¿cuál es la duda que nosotros debemos o podemos tener? Pues averiguar en la Escritura si lo que estamos escuchando, si lo que estamos viendo, tal vez en algún canal cristiano, en alguna estación de radio cristiana, aquí mismo en el púlpito, ¿no? Escudriñar para saber si lo que nos están diciendo es verdad. Esa duda sí podemos tenerla, ¿sí? Escudriñar, recibir la palabra como dice aquí, con toda solicitud, ¿sí? Si el pastor, el hermano Virgilio, yo principalmente les hablo, pues escudriñar si realmente es cierto lo que les estoy diciendo, ¿no? Lo que estamos compartiendo. Entonces, sí, confiamos, pero verificamos. Entonces, justamente hoy iniciaron los cursos, de la hora de crecimiento, y ahí es la
oportunidad para escudriñar la Escritura, ¿no? Para aclarar muchas cosas, ¿sí? Esa duda, hermanos, a todos nos debería de llevar a consultar la palabra, a tener disposición para aprender, disposición para aclarar esas dudas, para verificar, ¿sí? Hay temas conocidos como misterios. Aquí en el Nuevo Testamento, 27 veces aparece la palabra misterio y en el Antiguo Testamento 5 veces, ¿sí? Y debemos aprender a vivir con el misterio. ¿A qué se refiere esto? Pues en la Biblia el término misterio, hermanos, se refiere a lo que Dios realizó a través de Cristo y que es inaccesible a la razón, y esto solamente debe ser objeto de fe, ¿sí? Hay cosas que no vamos a entender, ¿sí? A veces queremos tener todas las respuestas, queremos comprender todo completamente antes de comprometernos con Dios. Aun cuando Dios nos ha revelado muchas cosas y hay mucho que podemos entender, hay cosas secretas, hermanos, que solo le pertenecen a Él, ¿sí? ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Nunca seremos capaces de comprender, hermanos, exhaustivamente a Dios, ¿sí? A un Dios infinito, ¿cómo seremos capaces de entenderlo? Debemos vivir con ese misterio, ¿sí? Lo que el Señor no ha revelado, no tenemos por qué nosotros buscar esa revelación, ¿sí? ¿Quién puede explicar de manera exhaustiva la Trinidad? Por fe, solamente aceptamos un solo Dios manifestado en tres personas distintas, con la misma esencia. ¿Lo entendemos? Pues seguramente no, ¿no? Pero es un misterio, pero por fe lo abrazamos, hermanos, ¿sí? O cómo creó Dios todo de la nada, cómo creó este cuerpo, esos cuerpos tan perfectos, ¿no? De la nada, dice la palabra vara, cómo creó el Señor algo tan perfecto de la nada, ¿no? Misterio, ¿sí? Entonces, debemos aprender a vivir con estos misterios, hermanos. Lo que podemos comprender es suficiente para descansar en Dios cuando surgen este tipo de dudas o de misterios, ¿sí? Hace 1600 años, San Agustín, perdonen por mi latín, dice: si comprendéis, no es Deus. Si lo entiendes, no es Dios. La Biblia es explícita en captar que nuestra mente no es capaz de entender por completo a Dios. Un Dios, nuevamente, infinito, ¿cómo es capaz de entenderlo? Dios se complace en revelarse a nosotros, pero nuestro conocimiento parcial nos debe llevar a entender nuestro límite intelectual, ¿sí? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, hermanos. No estemos batallando en por qué hay matanzas en tal lado, ¿no? ¿Acaso Dios lo permite? Hay cosas que no entendemos, ¿sí? Y cuidado, no hay revelaciones nuevas, no hay una nueva revelación de lo que ya está aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Sino una comprensión progresiva de lo que Dios ha revelado en Cristo. Ayer justamente en la reunión de varones hablábamos acerca de esta piedad, ¿no? ¿Qué es una vida piadosa? De esta pues comprensión progresiva que vamos teniendo en Cristo, ¿no? En ese conocimiento con Cristo, ¿no? Entonces, debemos aprender a vivir con este misterio, hermanos,
y hacer de las cosas principales las cosas principales, ¿sí? Hay puntos que no debemos dudar, que Dios creó al mundo, como dicen en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Eso no tendremos por qué dudar. Que el Señor se hizo carne, que el Señor estuvo por 33 años, 36 años, 33 años, ¿sí? Que estuvo 3 años en su ministerio, que estuvo enseñando, que hizo muchos milagros, que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, son bases de nuestra fe que allí no podemos tener ninguna duda. Allí no podemos dudar, hermanos. En estas cosas principales no podemos dudar. El apóstol Pablo, hace algunas semanas predicamos acerca de la resurrección de nuestro Señor. En 1 Corintios 15:3 les dijo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es lo más central de nuestra fe y allí no puede haber duda alguna, hermanos, ¿sí? Podemos dudar de cuestiones secundarias, ¿sí? Pero de los puntos principales de nuestra fe no podemos dudar, ¿sí? Podemos tal vez tener dudas en cuanto al regreso de Cristo, si el rapto será antes de la gran tribulación, ¿sí? Si será a la mitad de la gran tribulación o al final, si tenemos una posición premilianista o amilianista o posmilianista o ese tipo de dudas, no se preocupen, muchos batallan con esas dudas, ¿no? Pero esa duda no tiene que afectar su fe, ¿sí? Hay cosas principales, centrales de la fe, que en esas no tenemos que tener duda. Cosas secundarias, no se preocupen demasiado, ¿sí? Borges, que no era teólogo, dijo: en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Y la Biblia es taxativa, o sea que no admite ninguna discusión, ¿sí? No hay por dónde salirse al respecto de la enseñanza de nuevas verdades. En Gálatas 1, 6 al 9, Pablo invoca la maldición de Dios sobre los que predican una buena noticia al margen de la centralidad de Cristo. Les voy a leer Gálatas 1, 6 al 9. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. En la Reina Valera dice anatema. Si alguien, hermanos, les predica algo distinto a lo que está ya en la palabra de Dios, dice aquí, de acuerdo a Gálatas, que recibirá maldición. En 2 de Juan 10:11 dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Y Apocalipsis, al final, ya en el capítulo 22, hermanos, el último libro de la Biblia, en los versículos 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están inscritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una dura advertencia aquí en Apocalipsis y en Gálatas, ¿sí? Y obviamente desentona con el espíritu de posmodernidad, ¿no?, que centra su culto en el yo, en el individuo. La verdad, hermanos, solamente está en Cristo, en Cristo es una persona, dice, y esa persona es el camino que lleva a la vida. Tengamos cuidado, hermanos, cuando escuchemos algún mensaje de lo que nos están diciendo, y seamos como los cristianos de Berea, ¿sí? Verifiquemos si realmente lo que nos están diciendo está en la Escritura. Punto 2. La duda puede llevarte a perder de mayores bendiciones de Dios, ¿sí? Al contrario de la opinión humanista, que dice que la duda es esencial para la vida, la Biblia dice que la duda es un destructor de la vida. Santiago 1, del 5 al 8, nos dice, lo voy a leer ahí en la pantalla: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, ¿qué dice ahí? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la duda, hermanos, no proviene de Dios. La duda es un sentimiento que no proviene de Dios y es contrario a la fe, la cual viene de Dios. ¿Y qué pasa con las dudas? Nos roban las bendiciones de Dios, nos impiden recibir las respuestas a nuestras oraciones, constituyen una barrera que nos prohíbe acercarnos al Señor, ¿sí?, y disfrutar de su santa presencia. Nos impiden disfrutar de su gozo y de su paz inefable, tal como está aquí escrito en Santiago, ¿sí? No dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en la palabra de hombres, de mujeres que tuvieron consecuencias por la duda. Duda que para algunos de ellos los llevó a la incredulidad, ¿sí?, y que los llevó a perderse de mayores bendiciones en su vida. Nuestras dudas agravan al Señor, no le agradan, lo provocan, hermanos. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el pueblo cuando fue libertado de Egipto, ¿sí?, el Señor hizo grandes maravillas, grandes milagros, ¿sí?, milagros que solamente por fe los aceptamos, ¿no? Milagros portentosos, ¿sí? Pero ¿cómo respondió el pueblo? Después de que ya los sacó de Egipto, que tuvieron algunos momentos de dificultad, ¿cómo reaccionó el pueblo? Dudaron de la fidelidad de Dios, ¿sí? Dudaron de la fidelidad de Dios. Y esta reacción de duda, ¿a qué los llevó? Pues a vagar 40 años por el desierto, ¿sí?, y a que toda esta generación que salió de Egipto no llegara a la tierra prometida, a Canaán, ¿sí? ¿Por qué? Por la duda. Se perdieron de esa bendición del Señor de poderla tener, pues dicen que creo que son 4 días o algo así para poder llegar a Canaán, ¿no? Estuvieron 40 años en el desierto, ¿sí? En el caso de Adán y Eva, ¿qué pasó con la duda que tuvieron? Pues ser expulsados de ese ambiente perfecto del Edén, ¿sí?
El apóstol Pedro, ¿recuerdan? Cuando estaba en la barca, ¿sí? Cuando él tuvo su mirada fija en el Señor Jesucristo, pudo caminar sobre las aguas, pero tan pronto miró las circunstancias y dudó, se hundió, ¿sí? Se hundió. Entonces esto nos puede pasar a todos nosotros, hermanos. Que dudemos y que nuestra fe pueda flaquear. Y esta duda nos puede llevar a la angustia, al afán, a afanarnos, a querer resolver todo por nuestra cuenta, al desánimo y finalmente a caer en desesperación. Otro ejemplo, Nicodemo, ¿sí? Nicodemo, un fariseo rico, ahí lo podemos ver en Juan 3, en el Evangelio de Juan, un fariseo rico y miembro del Sanedrín. Dice que es un principal entre los judíos y quien tuvo un profundo diálogo con el Señor, un encuentro con el Señor. Ahí en Juan 3, por si algún día después lo quieren leer en su casa, con más calma, todo el diálogo que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo, pues vemos cuál fue la actitud de Nicodemo, ¿sí? Nicodemo buscó al Señor para tener esa charla con él, ¿sí? La charla la tuvo en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería tener problemas con pues, los judíos, con el Sanedrín, ¿sí? Pero algo en su interior le decía que tenía que tener esa conversación con el Señor, ¿sí? Alguien, en la mañana también lo pregunté, ¿alguien ha visto la serie de Chosen? ¿No? Nada más, muy pocos entonces. Bueno, ahí en la serie, obviamente es una serie, ¿sí? Que pues, agregan algunas cosas, obviamente para pues alargar a veces la serie, ¿no? Dar más detalles, obviamente algunos no vienen en la palabra, pero ahí en la serie de Chosen, en tres episodios, el 6, 7 y 8, si tienen la oportunidad de verla, la pueden ver. Ahí la escena de Nicodemo, la verdad es que vale mucho la pena verla, ¿sí? Podemos ver la angustia que tuvo Nicodemo, ¿no? Después de que habló con el Señor. Ahí en la serie, bueno, no aparece aquí en la palabra, pero en la serie, en la conversación, la persona que hace el papel de Cristo le dice, sígueme y verás más cosas. Y Nicodemo, ahí en la serie dice, no porque pierdo mi posición en el Sanedrín, ¿no? Renunciaría a mucho, ¿sí? Y ahí le responde en la serie, pero lo que ganaría sería más grande y duradero, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué se perdió Nicodemo? Ahí si tienen la oportunidad de verlo, se ve cómo el Señor Jesús y sus discípulos ya iban a partir de Capernaum y Nicodemo estaba escondido, ¿no? Con esa duda entre seguir o no seguir al Señor, ¿sí? El Señor, ahí en la serie dice, ya estamos todos, ¿sí? Sabiendo que Nicodemo está escuchando, ¿no? Y Nicodemo escondido, llorando, angustiado. ¿Por qué? Porque la duda que tenía de seguirlo o no seguirlo. Vemos a Nicodemo después en los capítulos 7, cuando hace defensa, ¿no? del juicio que le querían hacer al Señor, y posteriormente, ahí mismo en Juan, en el capítulo 19, cuando va con José de Arimatea a pedir el cuerpo, ¿no? Y lleva pues la mirra para preparar el cuerpo. ¿Qué podemos pensar que se perdió Nicodemo si hubiese seguido al Señor? Cuando yo digo yo creo, no me crean, hermanos, pero de pasar 2 o 3 años en presencia física del Señor, en recibir instrucción, enseñanza directamente del Maestro, ¿sí?
A veces las dudas nos llevan a perdernos de mayores bendiciones de parte de Dios. A veces tenemos duda en si me meto o no me meto a un curso, si voy o no voy a la iglesia, si visito o no visito a tal persona, y nos perdemos de mayores bendiciones de parte de Dios por esa duda, ¿sí? Entonces, esta historia de Nicodemo pues anima a los creyentes a persistir en su búsqueda de la verdad. Les digo, esta The Chosen es una serie, hay cosas muy apegadas a la Biblia, pero debemos tener ese discernimiento para, pues obviamente, ver que esté apegado a la palabra. Entonces, algunos dicen que Nicodemo pues terminó siendo aislado, marginado, confinado por los fariseos debido a sus simpatías cristianas, ¿no? Y a otros sostienen que Nicodemo pasó el resto de su vida en casa de Gamaliel, el que fue maestro del apóstol Pablo, ¿no? Y que seguía gozando de buena reputación entre los fariseos. No se da más datos aquí en la palabra, sin embargo, pues podemos ver aquí en esta charla de nuestro Señor con Nicodemo, pues esa duda que él tuvo, ¿sí? Finalmente, hermanos, ¿qué debemos hacer con los que dudan? Con hermanos que dudan, porque este mensaje es para quienes ya han creído, ¿sí? Un mensaje para creyentes, ¿sí? Para quienes ya han creído, pero que están pasando por dudas, por una crisis tal vez de fe. El día viernes, en la reunión de oración, un hermano dijo, vamos a orar por aquellos hermanos que han dejado de venir a la oración, que al principio de año venían y que ya no están. Se nos vinieron a la mente algunos hermanos, oramos por ellos. Dice, no sabemos qué está pasando, a lo mejor están con pruebas, ¿no? Con dudas de su fe, con alguna situación que desconocemos, pero que nosotros debemos orar por ellos. Y si tenemos contacto con ellos, pues buscarlos. ¿Qué debemos hacer con los que dudan? Vamos ahí al libro de Judas. Sí hay un libro de Judas, hermanos, aunque no lo crean. Está antes de Apocalipsis. Un libro antes de Apocalipsis, al versículo 22. ¿Qué dice? Dice, la Reina Valera dice, a algunos que dudan, convencedlos. ¿Y de qué los vamos a convencer? Ya han aceptado a Cristo, ¿sí? Porque este pasaje está escrito a creyentes, ya han aceptado a Cristo, pero están pasando por un momento de duda, por un momento de prueba, por un momento de angustia, ¿sí? Y puede llevarlos a dudar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De su fe, ¿sí? De que su fe se fortalezca, de que su fe se afirme, de que no se vayan a apartar del Señor, ¿sí? Tal vez la Nueva Traducción Viviente nos dé un poco más de luz en cuanto a esto. Dice, debe tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ser compasivos con aquellos que no están firmes en la fe. No está hablando de incrédulos, sino de hermanos que están pasando por un momento de crisis con su fe, ¿sí? Y la NBI, tengan compasión de los que dudan, tengan misericordia de los que dudan, ¿sí? La duda inicial no es incredulidad, pero una vez que la duda entra e infecta nuestras vidas en un nivel consciente, hermanos,
puede dar lugar a una incredulidad absoluta y eso llevar al pecado, ¿sí? Entonces, todos somos pecadores, pero, hermanos, si hay algo que sabemos que debemos hacer y no lo estamos haciendo, esa crisis de fe va a ser después difícil de superar. Entonces necesitamos ir. Si usted tiene en la mente de alguien que ha dejado de venir, que está dudando de su fe, tenemos que ir y convencerlos, ¿sí? Hermano, pero ya le he hablado y le he explicado y hemos recorrido un montón de pasajes y me termina diciendo que no está segura si es salva. Dice: tengan compasión, tengan misericordia. Tal vez usted va a desarrollar su paciencia con ese hermano, con esa hermana, ¿no? Vuélvanles a repetir lo mismo, ¿sí? Solamente el Señor va a volver a avivar ese fuego en sus corazones. Entonces, nosotros debemos tener compasión de los que dudan, estar ahí para ellos, confortándolos, edificándolos, animándolos. Es fácil juzgar y condenar, ¿sí? Y alguien puede decir: pues si estás así es porque seguramente traerás un pecado muy grande que no te has puesto a cuentas con Dios y por eso estás pues dudando, ¿no? No, hermanos, dice que seamos compasivos. Nosotros mismos podemos pasar por esa etapa, por esa crisis de duda, ¿sí? Y los hermanos pues tendrán que ser compasivos, ¿sí? Misericordiosos de uno mismo. Entonces, es importante que aquellos que luchan con la duda no permitan que esta duda influya en su vida y que comiencen a vivir como incrédulos. Este es un llamado a personas que ya creen en Cristo, ¿no? A seguir viviendo como cristianos, a arrepentirse, a seguir creyendo en el Evangelio, ¿sí? Las verdades centrales de nuestra fe, hermanos, nunca serán superadas por nuestra duda. Duden de su duda, ¿sí? Nuestra fe no puede ser derrocada. De igual forma, el versículo siguiente dice: rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo ¿con qué? Con mucho cuidado, ¿sí? No enjuiciando, hermanos. Nosotros no somos jueces, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Obviamente no les vamos a aplaudir, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el llamado para todos nosotros. Ir, animar, exhortar, ser misericordiosos. Finalmente, la duda puede estar presente en la vida de muchos creyentes con un propósito: para fortalecer nuestra fe. Si como resultado de la duda nuestra fe no es fortalecida, cuidado, ¿sí? La duda puede estar presente, pero para fortalecer nuestra fe. Como la declaración que hizo Tomás, ¿sí? Tomás, dijeron todos, algunos pensaríamos: wow, pero ¿por qué duda del Señor, no? ¿Por qué dudó de que hubiese resucitado? Pero esa duda lo llevó a una declaración majestuosa. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío, Dios mío, ¿no? Entonces, es para fortalecer su fe. Tener dudas es a menudo una indicación de una fe más profunda. La duda no es incredulidad, pero una vez que entra e infecta nuestras vidas de una manera consciente, da paso a una duda pecaminosa. La duda debe llevarnos a una creencia más profunda, como en el caso de Tomás, ¿no? A una creencia más profunda. Y finalmente, animemos, ayudemos, exhortemos a los que
dudan, como dice Judas, hermanos. Dejemos de escuchar a personas que solo siembran dudas en nuestra vida. Vamos a orar para finalizar. Bendito Padre, Señor, le damos gracias en esta tarde. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por la exhortación, bendito Dios, en su palabra. Señor, que como cristianos, bendito Dios, pues amemos al prójimo, Señor, como a nosotros mismos, bendito Dios. Que no tengamos dudas, Señor, respecto a nuestra fe, Padre. Y cuando, Señor, pasemos por esa crisis de duda, bendito Dios, nos afiancemos en su palabra, Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Padre. Y si hay alguien que esté, Señor, teniendo dudas, Padre, que su fe esté flaqueando, Señor, pido que usted le afirme, Señor, le fortalezca su fe, Señor, que su Santo Espíritu siga hablando, bendito Dios, y Señor, y se mantenga firme, Señor, en cada una de sus promesas. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.